la vida de un hombre, de una mujer de fe. Quiero vivir la bendición tuya, Señor, porque tu palabra dice que todos los que creen en Jesucristo, Jesús les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tu palabra dice que ahora Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestra ayuda y Dios es nuestro socorro. Y tu palabra dice que para el que cree, todas las cosas le serán posibles. Yo me dispongo, Señor, a recibir tu palabra, a creer en ella, Señor, y a entrar en los cambios que se necesitan en mi vida, porque quiero ver tu gloria y quiero recibir la bendición tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús. Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron, hermanos? ¿Bendecidos? Bueno, quiero que salude a su vecino. Le diga: hola, hermano, te veo bien. Estás simpático o simpática. Bueno, qué bendición que podamos unirnos para recibir la preciosa palabra de Dios. Quiero que iniciemos leyendo la escritura en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Amén. Y lo voy a invitar a que nos pongamos de pie y recibamos la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Génesis capítulo 3. Dice así la palabra: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén y amén. Padre, presentamos tu palabra y presentamos nuestras vidas. Señor, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Tu palabra es la verdad. Nos disponemos a recibir hoy tu conocimiento y a ser instruidos por tu palabra. Nos disponemos a oír atentamente tu voz para guardarla en nuestro corazón y para ponerla por obra. Porque está escrito que entonces la bendición vendrá y nos alcanzará y seremos benditos al entrar y seremos benditos al salir, benditos en la ciudad, benditos en el campo, bendito será el fruto de nuestras manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Hoy quiero compartir este mensaje de la palabra de Dios con el título: la visión de la fe. Diga: la visión de la fe. Para que podamos tener una vida
cristiana victoriosa, para que podamos vivir como hijos de Dios aquí en la tierra, para que podamos vivir las bendiciones de Dios y ser un buen testimonio para los que no creen, hay cosas que tenemos que aprender, tenemos que ser instruidos, así como un médico tiene que ir a la universidad y estudiar para ser médico. Nosotros también tenemos que ser instruidos y estudiar para vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. O sea, no es nomás simplemente venir y escuchar un mensaje e irnos, no es simplemente venir a la iglesia, sino entender que hay una nueva enseñanza, hay un nuevo conocimiento, ¿sí? Esa enseñanza y ese conocimiento tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere gobernar, bendecir y guiar a nuestras vidas? Ya conocemos y ya ya vivimos en el reino del pecado y de la muerte. Conocemos cómo es el reino del pecado y de la muerte. ¿Están de acuerdo? Conocemos cómo se mueve el mundo y cómo nos movíamos en el mundo. Pero ahora debemos conocer cómo es una vida como hijos de Dios. Cómo es una vida donde Dios es nuestro proveedor, donde Dios es nuestro socorro, donde Dios es nuestra ayuda. Cómo se vive una vida en santidad, en victoria. Cómo podemos conquistar la victoria frente a los problemas. Cómo podemos vivir una vida vencedora. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Están de acuerdo? Tenemos que prepararnos. Un médico cirujano tiene que aprender a hacer una cirugía. Y nosotros tenemos que aprender a vivir por la fe. Tenemos que aprender a vivir por la fe. Y parte de aprender a vivir por la fe, porque la Biblia dice en el libro de Romanos 1:17, el justo vivirá por su fe. O sea, si tenemos una fe, vamos a vivir por esa fe. Pero ¿cómo vivimos por la fe? ¿Cómo hacemos para vivir por la fe? Entonces, el cómo lo hacemos tiene que ver con el oír, con el recibir un conocimiento y con el aplicar ese conocimiento y producir ya cambios de vida. Amén. Y un cambio que necesitamos es que ustedes deben saber la importancia de la visión que usted tiene de las cosas. La importancia de cómo ve, cómo visualiza usted las cosas. Una visión correcta de las cosas nos va a mantener en el huerto, en el paraíso, y nos va a llevar a tener una vida victoriosa, una vida bendecida. Pero una visión incorrecta de las cosas trae la maldición y nos saca de la provisión de Dios. Entonces dependemos de cómo vemos las cosas. Dependemos de la visión que está guiando nuestras vidas. Y un ejemplo es lo que nos enseña o lo que les pasó a la primera pareja en el paraíso. La Biblia nos enseña que Dios le había dado la visión correcta porque Dios es el creador, Dios es la verdad. Entonces la palabra de Dios nos da la visión correcta de las cosas. Entonces ya Dios le había dicho a Adán y a Eva que el árbol de la vida les daría vida eterna, pero que el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal les daría muerte. O sea, Dios le había dado la visión correcta de las cosas. Esto es así, no hagas esto porque mueres. Entonces Adán y Eva ya tenían la visión correcta. Ese árbol produce muerte y ese árbol produce vida. Si como del fruto de ese árbol muero, sí. Y si como del fruto del árbol de la vida, tendré vida eterna. Ellos ya tenían una visión correcta de las cosas. ¿Sí? Tener una visión correcta significa, o tener visión de algo, significa cómo vemos las cosas. ¿Cómo ves las cosas? ¿Sí? ¿Qué concepto tienes de las cosas? Ese ver ya no se refiere al ver con nuestros ojos, sino que ese ver es el que vemos espiritualmente o el que aceptamos espiritualmente de las cosas.
Entonces Dios ya le había dado visión, ya le había dado dirección a Adán y a Eva. Pero aparece otra persona, la Biblia dice la serpiente. Pero dice que esa serpiente era más astuta que todos los animales. ¿Qué significa? Que esa serpiente que representa al diablo tiene la capacidad de cambiar la visión correcta por una visión incorrecta. Quiere decir que el diablo puede engañar a la gente y hacer que las personas vean algo malo, cambien la visión y lo vean bueno. ¿Me estoy explicando? Dice, era astuta, o sea, tiene la capacidad de hacer que usted cambie una visión correcta porque algo que es bueno usted lo vea malo y que algo que es malo usted crea o lo vea como algo bueno. Entonces dice que la serpiente se acercó a la mujer, a Eva, y comenzó a decirle, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, Dios nunca le había dicho que no comiera de todo árbol. Dios le dijo que había uno de todos, uno del que no podía comer. ¿Está bien? Pero ya entra con la mentira. La habilidad del diablo es la mentira. La habilidad, el don de Dios es la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor Jesucristo está orando por los creyentes antes de ascender al cielo. Y el Señor Jesús en esa oración le dice al Padre, Padre, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Si usted tiene un cuestionamiento, usted dice, ¿cuál será la verdad? ¿A quién le vamos a creer? ¿Cuál será la verdad? En Juan capítulo 17, la Biblia nos dice que la palabra de Dios es la verdad. O sea que entonces ahora nosotros los que creemos en Dios, los cristianos, hemos tomado una decisión. Mi verdad es lo que Dios dice. Amén. Mi verdad es lo que Dios dice. Pero aquí aparece en Génesis capítulo 3 el diablo confundiendo a Adán o confundiendo a Eva. Hoy en día el enemigo confundiendo a los cristianos, a los que conocemos la palabra, a los que hemos creído en el Señor, ese enemigo sigue aún queriendo confundirnos. Entonces aquí viene con un engaño, con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Eso es una mentira, Dios nunca les dijo eso. Amén. Y le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, la mujer comienza a decirle, no Señor, sí podemos comer del fruto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. Entonces, Eva le está diciendo, no, ya yo tengo la visión correcta, ya yo sé que eso es malo, y yo sé que si como de ese fruto, muero. Ya ella tenía la visión correcta, amén, porque Dios le había dado ya esa visión. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, vino a contradecir a Dios. Pero ese contradecir a Dios es convencerte, es influenciarte de algo, pero contrario a la palabra de Dios. Siempre que tú quieres creer en Dios, vas a encontrar esa oposición. Tú tienes una enfermedad o estás enfermo y vas a la palabra de Dios y Dios te dice en Isaías 53, del verso 4 al verso 5, que por las llagas de Cristo tú eres sano. Y esa es la palabra de Dios, amén. Pero siempre vas a venir, siempre vas a sentir que viene a tu mente una oposición a decirte,
No, eso es para locos, eso es para fanáticos. ¿No ve que estás enfermo? ¿Cómo vas a estar sano? Tú estás enfermo. ¿Sí? O sea, nosotros los cristianos siempre vamos a tener esa lucha. ¿Le creemos a Dios o le creemos al diablo? Porque siempre va a venir la incredulidad. Siempre va a venir el enemigo a impedir que le creamos a Dios y quiere que le creamos a Él. Pero usted y yo tenemos que aprender a tomar una decisión. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al diablo o a Dios? Entonces, una decisión que va a guiar o que va a marcar una vida vencedora en nosotros es que usted debe determinar a quién le va a creer. ¿Al que creó los cielos y la tierra? ¿A la palabra de Dios que quiere bendecirnos? ¿O le vamos a creer a la serpiente que es mentirosa, que engaña y que nos quiere dar una visión incorrecta? Amén. ¿Qué sucedió con Eva? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vino otro mensaje, vino un engaño y Eva terminó creyéndole al diablo. ¿Por qué? Dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y comió. Entonces aquí quiero centrar parte del propósito de este mensaje. ¿Qué hizo el diablo con Eva? Le cambió la visión que tenía. Eva tenía la visión que Dios le había dado. O sea, Eva le había creído a Dios. Y entonces dijo, si Dios dice que ese árbol es malo, es malo. Entonces, mi visión es que eso es malo. ¿Cómo veo yo ese árbol? Que es un árbol malo. Pero vino el enemigo y le cambió la visión. Eva escuchó al enemigo. Por eso se aconseja que no escuchemos al diablo. Se aconseja que no nos detengamos a pensar en lo malo, porque pensar en lo malo es escuchar al enemigo. Y el que escucha al diablo, el diablo termina convenciéndolo, porque esa es la habilidad que tiene el diablo, que si tú lo escuchas, te convence. Eso te convence significa te influencia. Y cuando algo me influencia, cuando algo me convence, termino creyéndole. Y cuando termino creyéndole, tengo la visión que me da el enemigo. Amén. Entonces Eva, al escuchar al enemigo, no, ese fruto es bueno. Serás igual a Dios. Tendrás la capacidad de saber tú mismo qué es lo bueno y tú mismo determinarás qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, tú decides qué haces. Tú terminas haciendo lo que tú quieres hacer. Y entonces dice que Eva miró el fruto. O sea, comenzó a tener la visión que el diablo le estaba dando. El diablo le dijo, ese fruto es bueno. Entonces ella cambió la visión de que el fruto era malo y empezó a visualizar, empezó a ver que el fruto era bueno, que era agradable. Y cuando hablo de tener una visión, significa que tú ves en tu corazón, tú visualizas lo que te están diciendo, lo ves. Amén. Entonces ella vio como el diablo quería que ella viera. Ella vio que comía el fruto y que al comer el fruto era igual a Dios y tenía la capacidad de decidir qué era lo bueno y qué era lo malo y que se iba a convertir en una persona sabia. Cuando ella pudo ver eso, quedó capturada, porque cuando pudo ver, entonces creyó que ese fruto le iba a convertir en una mujer sabia e igual a Dios. Y cuando ella pudo ver eso, entonces cuando usted puede ver algo y lo puede vivir en su corazón, el siguiente paso, ¿cuál es? Aceptar las cosas. Ella extendió la mano
y comió el fruto. Cuando ella recibió esa visión, cuando ella quedó convencida de que ese árbol era bueno, entonces el siguiente paso fue influenciar a las personas que estaban a su lado. ¿Quién estaba al lado de Eva? En ese momento solo Adán, su esposo. Entonces una mujer, una persona influenciada, una persona convencida de algo, tiene la capacidad de influenciar y de convencer a otra persona, así sea de algo incorrecto. Entonces ahora Eva, convencida con la visión de que lo malo era bueno, ahora le dice, mira mi amor, este fruto no es malo, este fruto es bueno, y si comes de él, serás igual a Dios, conocerás y sabrás y determinarás que es bueno y que es malo, o sea, eso lo harás tú mismo, y serás un hombre sabio. Y convenció a Adán. ¿Qué significa que lo convenció? Que la visión que Adán tenía, que le había dado Dios, ese fruto es malo, ahora cambió la visión y ahora vio que ese fruto era bueno. Cambió la visión porque fue influenciado. Y cuando cambió la visión, entonces significa que aceptó comer de ese fruto. Y cuando comió de ese fruto, ¿qué sucedió? Inmediatamente quedaron separados de Dios. Inmediatamente les vino muerte espiritual. Cuando Dios vino al huerto, resulta que los dos ya no salieron al encuentro de Dios, sino que ahora se escondieron. Ahora tenían temor. Y comer de ese fruto prohibido o tener una visión incorrecta que los llevó a cometer un error, esa visión incorrecta los llevó a salir del huerto y a entrar bajo maldición. Es importante la visión que tengamos de las cosas. Una visión incorrecta, una manera de ver incorrecta, nos descalifica, destruye la vida de una persona. Y entonces la historia del hombre cambió porque el diablo pudo cambiarle la visión a Eva y a Adán de las cosas. Amén. Entonces Dios les dio la visión correcta. Pero oír al enemigo, por eso es peligroso. ¿Con quién andamos nosotros? ¿A quién escuchamos nosotros? Una persona rebelde, una persona resentida, una persona chismosa, por decirlo así. Cuando nos trae un chisme, ¿qué quiere con ese chisme? Influenciarnos. ¿Y qué significa influenciarnos? Significa darnos la visión de lo que nos está diciendo. Dice, no, hermano, es que yo en la iglesia, los líderes de la iglesia, esos líderes no saludan a la gente, son vanidosos, son orgullosos. Ese chisme que quiere, si usted lo escucha y lo cree, ¿qué termina siendo de chisme? Usted que cambia la visión. Dice, uy, sí. Uy, no, esos líderes son todos orgullosos, pasan delante de un niño y lo saludan. Uy, no. Y si usted tiene una visión incorrecta, entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde lo lleva esa visión incorrecta? A ser grosero, a ser antipático, a decir yo no voy a la iglesia, a decir yo no voy a un discipulado, yo no voy a una célula. Entonces una visión incorrecta me guía a hacer las cosas mal. Y si hago las cosas mal, me descalifico de la bendición. Entonces hay algunos solteros que han escuchado a otros solteros que dicen, uy no, casarse es lo peor que puede haber. No, eso, uno no se debe casar. No, eso las mujeres, Dios nos guarde. Y los hombres, no eso, los hombres. Entonces con ese comentario, ¿qué quiere hacer ese hombre diciéndole eso a la otra persona? ¿Qué quiere hacer con ese comentario? Cambiarle la visión o darle una visión. Pero esa visión que le quiere cambiar o que le quiere dar, ¿es una visión correcta o es una visión incorrecta? ¿Cuántas personas al escuchar ese comentario dicen, uy, no, yo no me caso? No, yo no me caso. O sea, una visión incorrecta impide que usted acepte la bendición. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, verso 18? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, por favor, si tienen la Biblia. Perdón,
Es Génesis 2. Génesis capítulo 2, verso. Bueno, se me fue el verso ahora. Dios dijo aquí en Génesis, ¿alguien me recuerda? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que el matrimonio es una bendición. Pero aparecen otras personas diciendo lo contrario. Cuando usted escucha la palabra de Dios y le cree a Dios, entonces Dios te está dando la visión de lo que es el matrimonio. ¿Están de acuerdo? Dios dice que no es bueno estar solo. Dios promete que nos da una pareja perfecta, que lo hace Él. ¿Y cuántos saben que todo lo que Dios hace es perfecto? Entonces, si Dios nos da una pareja perfecta, Dios nos está diciendo que el matrimonio es una bendición. Y si yo le creo a Dios, estoy aceptando la visión que Dios me da. Y si yo acepto la visión que Dios me da, esa visión me va a llevar a que yo viva la bendición de Dios. Pero si acepto la visión que me da esa persona negativa, esa persona que está resentida, que está frustrada, que el matrimonio, eso es echarse la cruz al cuello. Si yo acepto esa visión, entonces voy a descalificarme para recibir la bendición de Dios, para recibir la provisión de Dios. Es importante a quién escuchamos. Cuando Adán salió, cuando Dios llegó al huerto y dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán salió y dijo, aquí estoy, Señor. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estás escondido? Dijo, Señor, es que tuve miedo y estoy desnudo. Entonces Dios le dijo, ¿a quién estás escuchando? ¿Quién te influenció? ¿Quién te influenció? Entonces nosotros los hijos de Dios hemos tomado una decisión. No me voy a dejar influenciar por la filosofía del mundo, por los comentarios que las personas hacen, personas frustradas, personas fracasadas, personas resentidas, personas bravas, personas rebeldes, etc. No, no, no. Ahora somos personas que nos vamos a dejar influenciar por Dios. O sea, nos vamos a dejar guiar por Dios. En otras palabras, la visión que tengamos nos la va a dar Dios de las cosas. Amén. Vamos a cambiar la visión que traíamos, que nos daba el mundo, por la visión que nos da, por creerle a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Una vez influenciada Eva, tuvo la visión. Ahora, cuando yo digo la palabra visiones, la visión que Dios nos da significa que lo que Dios nos está diciendo, nosotros lo vivimos. Si Dios dice que el matrimonio es bueno, que Dios nos da esa bendición de esa pareja para vivir bien, entonces si yo le creo a Dios, significa que yo empiezo a ver que si me caso voy a disfrutar, que esa mujer que Dios tiene para mí es perfecta, o que ese hombre que Dios tiene para mí. Tener la visión es que tú empiezas a verlo y a vivirlo. Cuando tú ves algo y lo vives, si eso es correcto, te motiva de una vez. ¿Están de acuerdo? Y entonces usted lo determina hacer. Cuando el diablo engañó a Eva, Eva inmediatamente vio lo que el diablo le decía. El diablo le decía, si comes de ese fruto, serás sabia, serás igual a Dios y tú determinarás qué es lo bueno y lo malo. El diablo le iba diciendo y Eva iba teniendo la visión. Cuando coma de ese fruto, seré igual a Dios, seré sabia, determinaré qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando se tiene la visión, uno queda convencida de las cosas. O sea, creerle al diablo es que usted tiene la visión de lo que el diablo te dice. El diablo te dice, te vas a morir. Ese dolor que tú tienes ahí en el estómago, o en la espalda, o en el pecho, ese dolor es cáncer, dice el enemigo. Si tú le crees al diablo, significa que empiezas a tener esa visión. Empiezas a imaginarte el cáncer en el pecho, o en la espalda, o en el abdomen. Empiezas a vivirlo. Y cuando tú vives algo,
es que tienes la visión, y cuando tienes la visión, significa que lo estás creyendo. ¿Qué significa que el diablo convenció a Eva? Significa que Eva le creyó al diablo. Y creerle al diablo los descalificó del huerto, del paraíso, y creerle al diablo trajo la maldición a la vida de Eva y de Adán y de su descendencia. Por eso nosotros los cristianos tomamos la decisión: ¿a quién le voy a creer? Y todo el reto que tenemos nosotros cuando leemos la Biblia es que usted decida que cuando lea la palabra de Dios le crea a Dios. Y que usted le crea a Dios significa que lo que Dios te está diciendo, usted lo está visualizando. Usted lo está viviendo en su mente. Está teniendo la visión. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso significa creerle a Dios o creerle al diablo. Ahora, la vida cristiana, dice 2 Corintios 5, en el verso 17, dice: ahora no andamos por vista, sino que andamos por la fe. O sea, el vivir cristiano, según 2 Corintios 5, 7, es un vivir por la fe. Y un vivir por la fe significa que usted tiene una visión de fe. Significa que usted puede ver lo que Dios te está prometiendo. Vuelvo a Isaías 53. Nosotros leemos la Biblia, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios nos está diciendo que Él hizo algo por nosotros, o que va a hacer algo por nosotros. O sea, nos da una promesa. Una promesa es que Dios dice que va a hacer por nosotros. ¿Sí? Y un hecho divino es que Dios nos dice que hizo ya por nosotros. Entonces, Isaías 53, del verso 4 al verso 5, nos habla de algo que ya Dios hizo por nosotros. ¿Qué dice Isaías 53 del verso 4 al verso 5? Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue herido por nuestras rebeldías. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos sanos. Entonces, creerle a Dios es que tú estás leyendo esa palabra, pero estás teniendo la visión. Jesús llevó mis enfermedades. Y usted está sintiendo que su enfermedad quedó en el cuerpo de Cristo. Usted cree que Jesús fue herido porque recibió el castigo por sus pecados. Entonces usted está creyendo en su corazón y está teniendo la visión de que usted ya no va a recibir castigo, porque el castigo lo recibió Jesús sobre su cuerpo. Y entonces la Biblia dice que el cuerpo de Jesús fue herido, que hubo llagas, su cuerpo fue molido por los 39 latigazos romanos. Y entonces usted está teniendo la visión de que en esas heridas y en esas llagas quedó su enfermedad. Eso significa que le estás creyendo a Dios. Usted no puede decir que le cree a Dios si no tienes la visión de lo que Dios te está diciendo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Creer en Dios es que aceptas la visión que Dios te da. Usted tiene esa visión. Tener la visión significa que tú ves lo que Dios dice que hizo, tú lo ves hecho y lo vives en tu vida. Algunas personas, la lucha que tienen es que leen, pero no pueden tener la visión. No aceptan la visión. Y mientras no tengamos la visión, no tenemos fe. Y mientras no tenemos fe, no vamos a recibir lo que Dios nos está dando en su palabra. Amén. Para que Eva le recibiera al diablo el engaño, Eva tuvo que tener la visión. Por eso dice Génesis 3:6, dice: y vio la mujer que el fruto era agradable. Ella vio, pero ¿cómo vio? No con los ojos físicos. ¿Cómo vio? En su mente, en su imaginación. Ella vio, cambió la visión de que era un fruto malo, ahora cambió la visión de que era un fruto bueno. Y cuando cambió la visión, significa que le creyó al diablo. Y cuando le creyó al diablo, el siguiente paso fue coger el fruto y dijo: necesito comérmelo. Fue convencida por el enemigo. Ahora la tarea nuestra
según 2 5, verso 7, es que nosotros vivamos influenciados por Dios. La vida de un cristiano es que ahora Dios es el que te influencia. Tú lo escuchas y le crees y tienes la visión de lo que Dios dice. Amén. Tienes esa visión. De tal manera que entonces Dios puede guiar nuestras vidas y de tal manera que entonces Dios puede bendecirnos. Podríamos decir, si tú escuchas a Dios que te habla, pero no puedes ver lo que Dios te está diciendo que es, entonces no tienes fe. Amén. Si puedes ver lo que Dios está diciendo que hizo por ti, y tú lo puedes ver, y ese ver, esa visión es que tú te ves, en el caso de Génesis 53, tú te ves sana, o sano. O en Efesios capítulo 1, verso 3 dice, gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces tú escuchas esa palabra. Y si crees en Dios significa que cambias la visión. Si de pronto tú te sentías que eras una persona maldecida, que eras una persona que no te prosperaba nada, que era una persona de malas, que era una persona que todo te salía mal, pero ahora al escuchar la palabra de Dios que está en Efesios 1:3, entonces tú cambias la visión y te puedes ver como una persona bendecida. Puedes ver que eres una persona bendecida con toda bendición espiritual. O sea, eres bendecida como empresario, como mamá, como papá, como líder. Tienes la unción de la prosperidad. Si puedes ver y visualizarte, ver que lo que Dios dice es una verdad para ti, quiere decir que le estás creyendo a Dios. Y si le crees a Dios, entonces lo que Dios dice se va a manifestar en su vida. ¿Están entendiendo, hermanos? Isaías 55 en el verso 11 dice Dios en su palabra, porque así será toda palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que prosperará en todo aquello para lo cual la envié. O sea, ese es el poder de la palabra de Dios. Pero nosotros decidimos si la palabra de Dios se hace realidad en nosotros o si la palabra de Dios no se hace realidad en nosotros. ¿Cómo hacemos para que lo que Dios dice se haga en nosotros? Creyéndole a Dios. ¿Y qué significa que le crees? Que lo que Dios te está diciendo se convierte en la visión tuya. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te ves ahora? Soy un hombre bendecido. Tengo la unción de la prosperidad. Me puedo casar. Me va a ir bien cuando me case. Puedo tener hijos. Voy a ser un excelente padre. Mis hijos van a ser hombres poderosos en esta tierra. Voy a ser una persona próspera. Si puedo empezar una empresa y lo que yo empiece prosperará. Significa que aceptó la visión que Dios le dio. Eso significa que creyó en Dios. Y si creyó en Dios, entonces vas a recibir lo que Dios dice en su palabra. Amén, hermanos. La Biblia nos habla de la oración de fe. Quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y lea conmigo del verso 14 al verso 15. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, diga oración de fe, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros para que sean sanos. O sea, la Biblia dice, si usted ora por uno de los hermanos de la iglesia que está enfermo, su oración va a sanar a esa persona. Por eso nosotros los cristianos oramos por los otros. Cuando sabemos que tiene algún problema, alguna dificultad, nosotros oramos por ellos. Pero la Biblia dice, la oración de
fe. ¿Y qué significa la oración de fe? Significa que cuando tú oras, tú crees lo que estás diciendo. Y que tú creas lo que estás diciendo significa que tú tienes la visión de fe. Amén. Por ejemplo, usted va a orar por una persona que está enferma, ¿sí? Y si usted sigue viendo a la persona enferma, ¿cómo será esa oración? Y usted le pone la mano en el hombro y usted dice: Padre, yo te pido que sanes a esta persona, que hoy se seque este cáncer. Pero es importante que lo que tú ores tenga la visión correcta. ¿Qué significa? Que usted pueda ver que Jesús llevó esa enfermedad que tiene la persona. Que usted pueda ver que en las llagas de Cristo quedó esa enfermedad. Eso significa que usted tiene la visión de fe. Entonces está orando conforme a la visión de fe. Esa es la oración de fe. Y si oramos teniendo la visión correcta, entonces dice la persona será sana. Amén. Yo les podría hacer una pregunta. Cuando tú oras por algo, ¿qué visión tienes? Tú dices: Padre, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija. Pero ¿qué visión tienes de ese hijo y de esa hija? Si tú estás orando por tu hijo, tienes que hacer una oración de fe, no una oración llena de temor. Una oración de fe es que si su hijo está en algún problema, alguna rebeldía, en algún vicio, en inmoralidad, pero tú crees. La palabra de Dios dice en Hechos 16:31, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces esa fe en la palabra de Dios hace que usted visualice que su hijo está bajo el pacto de la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús lo rescató de todo poder del enemigo. Esa es la fe suya. Si esa es su fe, entonces cuando tú oras, entonces tú dices: yo bendigo a mi hijo. Toda rebeldía lo suelta, todo vicio lo suelta, toda inmoralidad lo suelta. Señor, yo te doy gracias porque por la sangre de Jesús mi hijo es libre. Entonces, si estás diciendo, pero lo estás visualizando, significa que estás haciendo una oración de fe. Y entonces dice: la oración de fe sanará o salvará al enfermo. Y por eso dice: deben orar los unos por los otros. Pero deben ser oraciones de fe. Yo les quiero invitar a que tomen una decisión. Cuando el diablo vino a tentar al Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 4, en el verso 3, el diablo vino a tentar al Hijo de Dios. ¿Cuál fue la tentación? Que el Hijo de Dios recibiera la visión incorrecta que le daba el diablo. Y el diablo le dijo: convierte esas piedras en pan y come. O sea, quería decirle: tú tienes el poder, puedes convertir una piedra en alimento y te puedes alimentar. Quería darle esa visión. O sea, quería que el Señor dijera: sí, claro, yo soy el Hijo de Dios y yo tengo el poder, yo puedo convertir una piedra en un manjar y puedo. Él quería que tuviera esa visión, porque si tenía esa visión, el diablo terminaba obedeciéndolo. Pero ¿qué nos enseña Lucas? Que Jesús reprendió al diablo y le dijo: apártate de mí, Satanás, escrito está. ¿Qué significa? ¿Quién me da la visión a mí? Está escrito. Significa que la palabra de Dios es la que me debe dar la visión de las cosas. Amén. Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conclusión. ¿Qué visión tiene usted de lo que es su hogar? ¿Cómo ves tu hogar? ¿Cómo ves a tu marido? ¿Cómo ves a tu esposo? ¿Quién te está dando esa visión? ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves alentado, sano? ¿Te ves débil? ¿Te ves una persona derrotada o te ves una persona vencedora? ¿Quién te está dando la visión de ti mismo? ¿Cómo ves a tus hijos? No, qué esperanza podrán tener los muchachos. No con esa manera de ser. ¿Quién te está dando la visión que tienes? ¿Quién te está influenciando? ¿A quién estás escuchando? Si tú escuchas a Dios, Dios te dará la visión correcta. Y si tú recibes la visión que Dios te da, significa que le crees a Dios.
Y si tú le crees a Dios, Dios te bendecirá. ¿Quieres tener una vida victoriosa? Tienes que tener una visión correcta. Pastor, pero es que mi marido, no importa cómo sea él, ten la visión de fe. Ve que ese hombre se convierte. Ve que ese hombre invoca el nombre de Jesús. Ve que se le rompen todas las ataduras. Ve que ese hombre es transformado. Ten esa visión, una visión de fe. Ten la visión que Dios lo va a transformar o Dios la va a transformar. Ten esa visión. Y si tienes esa visión, cuando empieces a orar por tu esposo o tu esposa, esa oración será una oración de fe. Y esa oración traerá salvación y esa oración te bendecirá. Que hoy puedas decir, Señor, a partir de hoy la visión que tenga de mí, de mi esposa, de mis hijos, de mi profesión, de mi liderazgo, de mi ministerio, de mis discípulos, será la visión que tú me das y que yo recibo por la fe en tus promesas y en tu palabra. Voy a cambiar la visión. Eso significa voy a vivir por la fe en Dios. ¿Cuántos lo quieren hacer? Incline su rostro y haga esta oración conmigo. Padre, gracias por esta enseñanza que me das hoy. Hoy reconozco, Señor, que en muchas áreas o en algunas áreas de mi vida no tengo la visión de Dios. O sea que no es Dios el que me está influenciando. O sea que no le estoy creyendo a Dios. Y si no tengo la visión de Dios, es porque tengo una visión que me está dando el temor, que me está dando el enemigo. Es una visión equivocada. Y si tengo una visión equivocada, eso quiere decir que la bendición no vendrá. Eso quiere decir que entonces voy a fracasar en esa área. ¿Qué visión tienes del matrimonio? Que no sean los fracasos, los malos ejemplos de otras personas, los malos testimonios que has visto, lo que te dé la visión del matrimonio. Que sea la palabra de Dios, las promesas de Dios, porque tú vives por la fe en Dios y porque tú le crees a Dios. ¿Qué visión tienes de la salud? ¿Piensas que eres una persona enferma, que eres una persona llena de dolencias? Si tienes esa visión, significa que no le estás creyendo a Dios. Pero la tarea es que tú le creas a Dios y entonces sea Dios el que te dé la visión de las cosas. La Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, que Jesús fue herido por nuestras rebeldías, que su cuerpo fue molido por nuestros pecados y que por las llagas de Cristo somos sanos. Si le crees a Dios, entonces recibe esa visión. Visualízate sano. Es una visión de fe. Si tienes la visión correcta, significa que le crees a Dios. Y si le crees a Dios, Dios hará milagros si hay alguna enfermedad. Esa enfermedad se seca. ¿Cuál es la visión que tienes del matrimonio? Que el matrimonio es difícil, que eso es imposible, que eso no se pueden poner de acuerdo, que su esposo o su mujer son personas muy difíciles. Si tienes esa visión, así será tu hogar, porque eso es lo que tú crees y se hará en tu vida conforme a tu fe. Pero si aceptas la visión de la fe, que dice la Escritura, que el que haya esposa haya el bien y alcanza la bendición de Dios. Si escuchas y recibes la visión que da Dios, donde Dios le dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y señoread sobre ella. Hoy le invito a que le diga, Señor, perdóname, porque he escuchado al diablo y me ha dado una visión incorrecta. Y eso es lo que he creído y eso es lo que estoy viviendo. Pero a partir de hoy, Señor, quiero tener una vida vencedora. Quiero vivir una vida victoriosa, una vida bendecida. Y entiendo que para vivir una vida bendecida debo tener una visión correcta. Y la visión correcta es la que Dios me da a través de mi fe en su palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo presento a la iglesia. Yo declaro que por la sangre de Cristo Jesús, cada hombre, mujer, joven, niño y anciano de la iglesia
hemos sido redimidos de todo espíritu de engaño, de todo encantamiento del diablo, de todo deseo y pasión de la carne. Hemos sido redimidos de toda mentira. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Tú ahora estás bajo el abrigo del Altísimo. Ahora piensas conforme a la palabra de Dios, visualizas y vives en tu corazón por la fe en la palabra de Dios. Hoy te levantas a pelear la buena batalla de la fe. Y hoy determinas cambiar la visión. Por eso cuando lees la palabra, cuando lees la Biblia, subrayas las promesas de Dios. Y aceptas la visión que Dios te da. El ciego Bartimeo clamó a Dios. Le dijo: Señor, ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Y el Señor Jesús lo mandó a traer a su presencia. Y cuando el ciego llegó a la presencia del Señor, el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo: quiero que me des la vista. Quiero que me des la visión. Yo le quiero invitar a que le diga: Señor Jesús, dame la visión de quién soy en Cristo Jesús. Dame la visión correcta de lo que es mi hogar. Porque hoy renuncio a toda visión que me dio el diablo de lo que es el matrimonio y lo que es el hogar. Dame la visión de lo que es la santidad. Dame la visión de que soy un hombre, una mujer bendecidos. Espíritu Santo, obra milagros en esta mañana. Dios quiere hoy darte la visión. Jesús le dijo a Bartimeo: hijo, tu fe te ha salvado. Y hoy es una decisión de fe. Ya no vas a ver como el diablo te dice que veas. Ahora vas a ver como Dios dice que veas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Diga amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos.